Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. Hace algunos días conversaba con un ex compañero de trabajo, extranjero, y dentro de la charla me comentó que los latinos, particularmente los mexicanos, éramos muy dados a utilizar de manera natural frases que para personas de otros países el traducirlas no les decía nada, pero entendían que tenían un trasfondo. Y eso hacía muy complicado para los extranjeros adaptarse a nuestro idioma. En un inicio pensé que estaba exagerando, sin embargo me dejó pensando y la verdad es que es muy cierto, así que me puse a investigar un poco y ¡sorpresa! Los dichos y refranes mexicanos son expresiones de uso popular que son muy comunes dentro de nuestra habla. Muchas de estas expresiones son usadas para transmitir sabiduría y conocimiento sobre los distintos hechos que ocurren a lo largo de nuestra vida cotidiana, y con ellos se reflejan los recelos, malicias, prevenciones y otros elementos de nuestro folclore. En México, prácticamente hay un dicho o un refrán para toda ocasión. Muchos de estos han superado la barrera del tiempo, otros se han ido desplazando a tal grado de que los escuchamos menos y con la llegada de las nuevas generaciones, éstas hacen sus propios dichos para las nuevas experiencias que van adquiriendo. Los dichos o refranes se han afianzado tanto en nuestra cultura y una forma de explicar el significado de estos es el uso de metáforas y relacionarlas con distintas acciones, ya que reflejan la realidad de nuestra sociedad, así como las consecuencias de no seguir las costumbres y tradiciones del lugar en el que te encuentres. Bien dijo el escritor e historiador oaxaqueño Andrés Enestrosa, un dicho y un refrán suelen concretar situaciones y abrir ante nuestros ojos un rumbo, poner en nuestra voluntad una decisión, decidir un paso inicial y no de modo caprichoso o casual. Los dichos y los refranes son el resumen de la sabiduría humana acumulada en muchos años de experiencia. Pero hay frases o refranes que definitivamente se explican por sí mismos, y aunque podemos usarlos directamente, la idea que queremos exponer tradicionalmente y para no romper la barrera de lo socialmente o políticamente correcto, preferimos usar estas frases, ya que pueden sonar menos agresivas o simplemente mandamos el mensaje de manera subliminal para generar que la persona que lo recibe lo asimile de una forma más lenta y progresiva. Como dicen, aplicamos esa de al buen entendedor, pocas palabras. Sin embargo, muchas frases que aún son de uso frecuente, sobre todo en los mayores de 30 años, y ni qué decir de los que ya estamos en los 50 o más, aunque las usamos correctamente de manera situacional y con la connotación adecuada, realmente las hemos heredado de las generaciones anteriores a la nuestra y muchas veces no conocemos el origen o la historia detrás de las mismas. Es por ello que haciendo un ejercicio con mi sabiduría y excelente manejo de la historia, durante la charla con mi amigo me di a la tarea de seleccionar algunas frases y exponerle su origen. Y madres, me di cuenta que no tenía ni idea de dónde venían, por lo que en una de esas noches de insomnio que nos da tan frecuentes a los de mi generación hoy en día, decidí investigar y la verdad me he llevado una gran sorpresa sobre varios significados. Así que el día de hoy, hablemos sobre el significado de algunas de las frases y refranes más utilizados en nuestra jerga diaria. Y reitero el algunas, ya que es tan vasta nuestra cultura que sería imposible abordar todas. Y te aseguro que te sorprenderás como yo. Vamos a darle. Estar en ascuas. Se le conoce como ascuas a los restos de las brasas, que pueden ser de carbón o de leña, que solo dan calor, pero sin generar flama. Por tanto, quien utiliza esta referencia es porque se encuentra en una situación considerada incómoda, normalmente esperando una noticia, buena o mala, por la que se está inquieto o se puede sentir ansiedad, estrés, miedo o nerviosismo. Me quiere traer de su achichincle. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra achichincle proviene del náhuatl alchichinqui, del atl agua y chichinqui que chupa. De forma literal, la palabra significa quien chupa el agua, ya que en la antigüedad así eran llamados los trabajadores que sacaban el agua de los veneros, o sea, corriente de agua que brota del suelo de forma natural,
los cuales se localizaban principalmente en las minas, propiedad de los patrones que exigían a sus empleados mantener secas las minas para que no se atrasara el trabajo y no disminuyeran sus ingresos. Por lo tanto, se utiliza para explicar que alguien usa a otra persona como sirviente, ya que con el tiempo se le empezó a llamar así a cualquier tipo de ayudante. Hacer talacha. Aunque el origen no ha sido investigado ampliamente, se sabe que talacha es un vocablo híbrido porque en sus raíces se mezclan el español y el náhuatl, ya que proviene de tlali, que significa tierra, y se complementa con el español hacha, las cuales se fusionaron para formar tlalhacha, que fue la forma en que nombraron al instrumento de labranza que se usa como hacha y asadón con el que se rompe la tierra dura. Con el tiempo, la palabra se simplificó a talacha. Además, a la ardua tarea de la labranza o de la excavación en las minas se le llamó hacer talacha, y de esta expresión se hizo la metáfora que hoy usamos como referencia a cualquier trabajo que requiera mucho esfuerzo físico. Por ello, cuando alguien nos dice que está haciendo talacha, se refiere a que se encuentra realizando un trabajo arduo, puramente físico y muy pesado. Y curiosamente, en muchas partes del país se le dice talacha a la reparación de llantas, porque se considera un trabajo muy físico y también porque la palabra se ha utilizado como sinónimo de reparación o compostura de algo. Estar como agua para chocolate. Antiguamente, el chocolate se tomaba siempre disuelto en agua hirviendo, la cual debía estar en un punto de ebullición exacto para que pudiera lograrse la correcta preparación y que el chocolate lograra hacer espuma. De ahí el origen de la expresión, pues hace referencia a estar en un cierto grado de enojo, el cual es asociado con la temperatura. Vaya, la frase es una analogía del calor manifestado en sentimientos como rabia, enfado, enojo e incluso pasión, así como el agua al estar en un punto de ebullición para hacer un buen chocolate. Venga, significa que se está a punto de ebullir, que hierve la sangre en sentido figurado o que se está muy exaltado emocionalmente. Te avientas como el borras. Aunque no se tiene la fecha exacta en que la expresión se comenzó a popularizar, sí se sabe con certeza que hace referencia a uno de los personajes principales de la serie de televisión Los Beverly de Peralvillo, la cual se transmitió entre los años 1969 y 1973. El actor Guillermo Rivas fue el encargado de dar vida a El Borras, un jefe de familia cuya profesión era la de taxista. Y su principal característica era su personalidad relajada y divertida, un hombre que prefería no seguir reglas, pero que con su gran ingenio siempre lograba lo que quería, no sin antes pasar muchas aventuras. Se dice que la frase proviene de que el famoso personaje solía manejar su taxi de manera descuidada, distraída y atropellada, cambiando de carril sin fijarse en los espejos, por lo que se podría decir que se aventaba a los otros automóviles. Es por ello que lanzarse como el borras es una forma en la que se ha utilizado esta famosa frase mexicana, la cual significa actuar intempestivamente frente a un hecho, sin pensar si los medios son los idóneos y sin llevar a cabo el menor cálculo sobre los posibles resultados, y se utiliza para referirse a una persona que hace algo de manera precipitada sin medir las consecuencias que se podrían derivar de sus acciones. Dicho de otra forma, se utiliza para decir que alguien hace algo a lo puro pendejo. Una cucharada de su propio chocolate. De acuerdo con los relatos de los cronistas del Virreinato de la Nueva España, el refrán tiene su origen en un hecho ocurrido en el año 1625 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuando las mujeres que acudían a misa acostumbraban a tomar chocolate que les llevaban sus sirvientes dentro del templo, debido a que las ceremonias eran muy largas. La llegada del chocolate a la misa generaba cuchicheos y distracciones, por lo que el obispo don Bernardino de Salazar y Frías prohibió que se consumiera la bebida en el templo bajo la amenaza de excomulgarlas. Sin embargo, las mujeres dejaron de ir a misa a la catedral y prefirieron ir a misa a los conventos, donde sí las dejaban tomar el chocolate. Luego de la prohibición, un día el obispo amaneció muerto y se confirmó que fue envenenado. La leyenda dice que murió intoxicado por la tradicional bebida elaborada con cacao que bebió, y desde ese momento se dice que le dieron una cucharada de su propio chocolate.
La popular frase se usa para decir que una persona le vas a hacer lo mismo que ella hace a los demás, o devolver una persona a otra el mismo trato que le ha dado, por lo que muchos la utilizan para hacer referencia a algún hecho con el que alguien pagó por sus acciones, ya sea por coincidencia o por venganza. El interés tiene pies. Esta famosa frase tiene su origen en el hecho de que son los pies los que nos hacen movernos rápido, por lo que cuando algo realmente es del interés de una persona, se entiende que tratará de hacer las cosas con velocidad, haciendo referencia a la rapidez con la que se podrían mover dichas extremidades. Esta expresión indica que absolutamente todas las personas actúan por interés. Y la frase puede aplicarse tanto en forma negativa como positiva, afirmando que usualmente se utiliza cuando alguien acude con otra persona solo por conveniencia. Dicho más sencillo, se refiere a que cuando realmente se tiene interés en algo, se hace todo lo posible para obtenerlo y rápido. La expresión también se usa para indicar negativamente que una persona es convenenciera, pues se entiende que hay personas que únicamente buscan a otros cuando necesitan algo. Dar gato por liebre. El origen de dar gato por liebre se remonta a la Edad Media, cuando en las tabernas, posadas, mesones o puestos ambulantes se vendían platillos de liebre, pero que en realidad estaban preparadas con carne de gato debido a que era más barata y menos valorada. Los historiadores de la lengua explican que los ciudadanos no se daban cuenta del engaño, ya que una vez desollados, ambos animales tenían el mismo aspecto y el sabor era bastante similar. La frase se hizo tan popular que el propio Miguel de Cervantes utilizó el refrán en su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la que se puede leer: «Porque el caballo en que iban a mí me pareció que antes volaba que corría, y así no hay para qué venderme a mí el gato por liebre». Esta expresión hace referencia a una estafa o un embuste con una intención deliberada. En la actualidad, la frase es utilizada cuando se quiere vender algo por una cantidad superior al valor que realmente tiene, por lo que su significado es más enfocado al engaño intencionado. A la gorra, ni quien le corra. Esta hace referencia a una antigua forma de llamarle a las personas que se metían a una fiesta para poder comer sin ser invitados. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define gorrón como el adjetivo que describe a una persona que tiene por hábito comer, vivir, regalarse o divertirse a costa ajena. Mientras que de acuerdo con el sitio de la Real Academia Mexicana de la Lengua, la palabra gorra y gorro se utiliza en el habla popular de nuestro país como una forma peyorativa de referirse a algo que es gratis. La expresión tiene decenas de años de usarse, y aunque en un principio solo se refería al hecho de comer gratis, su significado se ha modificado, aunque con respecto a su origen, también hay diversas versiones, pues según la Fundación Lengua, la gorra es una voz de Germania que significa la estafa y el estafador. Otra de las teorías con respecto a la palabra gorrón se sitúa hacia finales del siglo XVI, cuando los estudiantes de la Universidad de Salamanca, que tenían mayores recursos económicos, le pagaban a otros menos favorecidos, a quienes llevaban a las reuniones para que trabajaban para ellos. Los compañeros, considerados pobres, pues terminaban comiendo y bebiendo sin ser realmente los invitados, y al utilizar como vestimenta una capa y gorra, fueron llamados capigorristas, capigorra o capigorrones, lo que finalmente derivó en lo que ahora conocemos como gorrones. A la gorra ni quien le corra quiere decir que nadie rechaza nada que sea gratis. Y cuando alguien quiere dejar claro que otra persona ha sacado provecho de una situación al obtener las cosas gratis, comúnmente se dice la frase, pues significa que no hay persona que se aleje de recibir algo, material o no, sin pagar. Ya nos cayó el chahuiztle. El significado de chahuiztle es enfermedad del maíz. No se sabe exactamente si se empleó antes del periodo colonial o durante este. Sin embargo, se empleaba para señalar que el maíz había sido invadido por una plaga y que se había estropeado. Por tanto, cuando usamos esta expresión, hacemos referencia a que un evento o compañía desagradable nos tomó por sorpresa. Y no lo niegues. Todos conocemos a alguien de quien incluso así nos referimos cuando hablamos de él o de ella. A Chuchita la bolsearon. Se dice que esta frase data del periodo colonial y todo comenzó con una trabajadora doméstica a que de cariño le decían Chuchita.
A esta mujer se le asignó ir por el mandado todos los días. Sin embargo, después de un tiempo, Chuchita regresaba con menos mercancía y cambio que las veces pasadas. Cuando el patrón le preguntaba qué había pasado, Chuchita decía que la habían bolseado en el mercado. Después de que el suceso se repitiera incontables veces, el patrón dijo: ¿y ahora qué pasó? No me digas que a Chuchita la bolsearon. Y por supuesto, hace referencia a las situaciones cuando alguien pretende simplemente engañarnos, hacernos creer algo totalmente ilógico u obtener un beneficio de nosotros de manera recurrente con una historia inverosímil. ¡Aguas! Esta expresión, quizá la más común y frecuente en el uso cotidiano, se utiliza como advertencia y proviene de la colonia, y es la más sencilla de explicar. Durante esa época no había drenaje ni existían los baños. Por lo tanto, las personas utilizaban basinicas, y cuando éstas se llenaban, simplemente gritaban «aguas» y tiraban el contenido por la ventana. Imagínate la reacción de la gente que tranquilamente iba caminando por la banqueta. Sepa la bola. Esta frase surgió durante el periodo de la Revolución Mexicana. En ese entonces, tanto hombres como mujeres, niños y ancianos tenían en común el hartazgo por el porfiriato. Debido a esto, muchas veces formaban grupos numerosos que hacían destrozos. Y una vez que las autoridades preguntaban a la gente quiénes habían cometido tales actos, nadie señalaba culpables particulares. Solo decían «fue la bola», refiriéndose al grupo en general. Con el paso del tiempo, esta frase se instauró en el colectivo y actualmente la usamos cuando nos preguntan por el autor de algún hecho o destrozo y solo decimos «sepa la bola», para deslindarnos de la responsabilidad del hecho y a la vez no delatar a quien sea el culpable, dejándole al interlocutor la obligación de investigar con los demás. Chupó faros. Esta expresión surgió en los tiempos también de la Revolución Mexicana. La historia cuenta que antes de que los prisioneros fueran fusilados, les era permitido fumar un último cigarro. En ese entonces, una de las marcas más populares y económicas eran los faros. Debido a esto, la gente comenzó a decir «ya chupó faros» para indicar que alguien había muerto. Le hizo o me hizo lo que el viento a Juárez. El presidente Benito Juárez, que gobernó en México entre 1857 y 1872, pasó a la historia por haber luchado en la Guerra de la Reforma. Pero además de eso, se hizo muy conocido por su característico peinado, que pareciera que tuviera mucho gel o alguna sustancia fijadora como el limón. Y prácticamente, en todas las imágenes que se tienen de esa época, siempre salía impecablemente peinado. Por eso, cuando se dice que algo le hizo lo que el viento a Juárez, se refiere a que algo no tuvo efecto alguno o no le hizo nada a otra cosa o persona, tal como el viento literalmente se la peló al peinado del expresidente. A darle que es mole de olla. Esta es una invitación a hacer algo con ánimo y sin pensarlo tanto, sin tandarse. Y esto es simplemente porque dentro de nuestra gastronomía, el mole es un platillo de muy compleja elaboración, que se prepara y preparaba principalmente en ocasiones especiales y que generaba una gran expectativa cuando se anunciaba que estaría incluido en el menú. Y por ello, pues no se debe esperar para comerlo una vez puesto en la mesa. Ya sacó el cobre. Es muy común escuchar esta expresión cuando alguien saca a relucir malas mañas o actitudes que no le conocíamos. Sin embargo, el origen de este dicho viene desde hace varios siglos, cuando se usaban las monedas de oro. Y aquí, los falsificadores solían usar monedas de cobre para darles un ligero baño de oro y así hacerlas pasar como si tuvieran un valor mayor. Por esta razón, para comprobar si eran verdaderas o falsas, algunos comerciantes tallaban la moneda para ver si eran de oro sólido, y cuando no era así, se podía descubrir el material del que realmente estaban hechas, el cobre. Es por ello que la expresión aún se usa cuando alguien quiere decir que otra persona ya reveló cómo es realmente o que mostró su verdadera personalidad. El que quiera azul celeste, que le cueste. Este dicho proviene de un mineral llamado lapislázuli, un mineral de color azul intenso muy cotizado por la dificultad para obtenerlo. Durante mucho tiempo, este mineral extraído de algunas regiones de Asia llegó a valer tanto como el oro. Muchos pintores renacentistas anhelaban usarlo por el hermoso azul que producía al combinarlo con el color blanco.
¿Quién se hubiera imaginado que pintar un cielo azul podría haber sido un verdadero lujo en tiempos pasados? Salió con su domingo 7. A ver, ¿cuántas veces escuchaste a tu mamá, abuelita, tía o hermana decir que la hija de la vecina salió con su domingo 7? Este dicho comúnmente se relaciona con los embarazos no deseados, pero poco se sabe del origen del domingo y del 7, pues resulta que se trata de una alusión a una leyenda nórdica, donde de acuerdo con el relato, unos duendes que andaban de fiesta se enojaron por la interrupción de una chica que los espiaba mientras bailaban y cantaban en el bosque. Durante la canción, los duendes enumeraban cada día de la semana, pero la chica se delató porque no se aguantaba para entrarle a la cantada. Antes de que los duendes terminaran de cantar sábado 6, se les adelantó cantando domingo 7. A los duendes no les pareció nada gracioso y, según ella, le lanzaron un hechizo que la dejó embarazada. ¿Será? No sé. Hecho la mocha. Seguramente no han sido pocas las veces que has escuchado a un adulto mayor, o ni tan mayor, ver pasar un coche a exceso de velocidad y decir, ¡va hecho la mocha! Pues a principios del siglo pasado se le decía la mocha, que es lo mismo que corta, a cierto tipo de locomotoras ligeras que se desarrollaron y que al no jalar tantos vagones como un tren regular, se movían a mayor velocidad. Chiflando y aplaudiendo. Su origen se lo debemos a los tinacales sin tejas y detenidos solo por palos, en donde los tlachiqueros, personas que recibían el aguamiel, tenían que moverlo de manera rápida para que se fermentara, lo cual generaba un sonido similar a un aplauso constante. Y así nació el pulque. Los tlachiqueros tenían que chiflar mientras hacían esta labor por órdenes del patrón, pues si no lo hacían, los empleados se verían tentados a probar un trago. Y si se dejaba de escuchar el aplauso, probablemente habían suspendido su trabajo por cansancio, lo cual implicaba que estaba en riesgo el proceso de fermentación del aguamiel y por ende de generar ganancias. Y de ahí, en algún momento, las suegras acuñaron esta frase de chiflando y aplaudiendo para que sus yernos mantuvieran las manos y la boquita ocupadas y así no se propasaran con sus novias. Le voy a leer la cartilla. Esta frase es usada para regañar a alguien y amenazarlo si es que no cumple con sus promesas. Las cartillas eran unos libritos que contenían las normas básicas del funcionamiento de un oficio, así que se cree que esta frase tiene sus orígenes en los campos militares. En el siglo XIX, los militares tenían estas cartillas con normas básicas, por lo que al leer los librillos entendían que debían acatar las normas y ser disciplinados, o se atendrían a las consecuencias. La tercera es la vencida. Existen 3 hipótesis sobre el origen de esta expresión. La primera, que anteriormente, tras el tercer robo cometido por una persona, se le aplicaba la pena de muerte. También puede venir de que la lucha de cuerpo a cuerpo consistía en 3 caídas, en la lucha grecorromana. La última asegura que la expresión se la debemos a los romanos, pues en la primera fila del ejército estaban los hombres menos preparados, en la segunda los intermedios y en la última los guerreros más veteranos y valientes. Le das vuelo a la hilacha. Tal vez esta frase la has escuchado decir principalmente por personas muy mayores y la usan para referirse a alguien que anda de fiesta en fiesta, siempre en busca de diversión o se toma demasiadas libertades al punto de llegar al libertinaje. La expresión, pues equivalentemente podría ser a eres un libertino. La historia es más inocente de lo que la mayoría piensa. En época de nuestros bisabuelos y abuelos, hilacha se le decía al cordel con el que sostienes el papalote, y cuando buscaban darle más altura al papalote, le soltaban la hilacha un poco más, por lo cual le daban vuelo a la hilacha para que el papalote subiera lo más posible. A ojo de buen cubero. Esa expresión tiene 2 posibles orígenes. La primera explica que la cuba, un recipiente de madera para contener agua, vinos o licores y que funcionaba como método de medida, pues al ser cacharro hechos a mano por artesanos llamados cuberos, quienes no contaban con las técnicas actuales de medición, tenían que confiar en que la medida fuera lo más exacta posible, y esto dependía de la habilidad, o sea, del buen ojo que tuviera el cubero.
La segunda y más divertida explicación es del siglo XIX, en las minas de México. Dentro de estos laberintos bajo tierra se encontraban recipientes para que los obreros hicieran sus necesidades, y a esto se les llamaba la cuba. El cubero era el desafortunado cuyo trabajo era entrar a las minas y sacar las cubas cargándolas sobre su espalda para vaciarlas. Así, el cubero tenía que tener un muy buen ojo para saber el punto exacto en el que podía cargar la cuba sin miedo a derramarla en su espalda, pero tampoco llevarla demasiado vacía y tener que dar más vueltas y trabajar el doble. No hay quinto malo. Expresión netamente heredada de los taurinos. Anteriormente, la elección de toros para una corrida no se hacía al azar. El dueño del ganado se encargaba de dar el orden y se rumoraba que el quinto toro era siempre el más bravo. Un truco para crear expectativa en el público y obligarlos a quedarse. Pero la gente siempre sospechaba que ese quinto toro no era tan malvado como se pensaba. Se petateó. El petate, del vocablo náhuatl petatl, es una especie de alfombra tejida con las fibras de la planta llamada palma de petate. Era utilizada en la cultura prehispánica para secar al sol las semillas y también para dormir sobre ella, evitando así el contacto directo con el suelo frío o las hierbas húmedas. Cuando alguien fallecía, la tradición era envolver al difunto en su propio petate para después cremarlo o sepultarlo, según la tradición de la región o el nivel socioeconómico. En un santiamén. Las misas de antes eran en latín, y como no muchos comprendían el idioma, pues eran muy tediosas para los asistentes, quienes aún así tenían que permanecer para escucharla completa. El santiamén se refiere a las palabras con las que termina una misa en latín, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén. Por eso, muchos de nuestros abuelos, entre que se jeteaban o estaban pensando en todo y nada, solo escuchaban sanctiamén o santiamén y sabían que la misa por fin había terminado y vámonos. Ya te cayó el 20. Esta frase la usamos mucho para preguntarle a alguien que le estamos explicando algo si nos entendió. Y viene de que en las primeras casetas de teléfono, estos solo aceptaban monedas de 20 centavos y al marcar se escuchaba cuando nos contestaban y cómo la moneda caía en el contenedor. Pero si esta no caía, teníamos que apretar un botoncito que estaba ahí para que cayera, si no, no podían escucharnos. Por eso, tantas frases relacionadas con el 20, como no me había caído el 20, ya me cayó el 20, sirven para confirmar que hemos captado una idea, un mensaje, o nos hemos dado cuenta de una situación que no habíamos dimensionado. Se armó la gorda. A mediados del siglo XIX, España era una potencia en franca decadencia. Había perdido la mayoría de sus territorios coloniales en América y el descontento en la población crecía sin pausa. Ante esa debacle, comenzó a generarse un movimiento revolucionario que estalló en 1868. El levantamiento, por cuya causa la reina Isabel II debió abandonar el país, vino precedido de un insistente rumor callejero, que decía que Isabel II estaría próxima a armarse e iniciar un conflicto mayor. Por lo que la gente decía, se va a armar la gorda. Sobra decir que la reina Isabel tenía sobrepeso. Y cuando en septiembre de ese año los rumores resultaron ciertos, la frase se convirtió en se armó la gorda. Desde entonces, se refiere a cualquier tipo de problema más o menos grave, incluyendo una guerra o una simple trifulca familiar, que se ha vuelto una realidad. Salvado por la campana. Utilizamos este dicho cuando algo o alguien nos libera de una situación incómoda o de algo que no queríamos hacer. En la antigüedad, mientras la medicina iba desarrollándose y informándose, debido a algunas enfermedades que causaban un estado de inconsciencia transitoria, a muchas personas se les llegó a enterrar mientras todavía estaban con vida. Y si se daba el caso y llegaban a despertar, para que no murieran bajo tierra, se optó por colocar una pequeña campana a un lado del féretro. De esta manera, si alguien despertaba, podía pedir ayuda antes de ser enterrado. Se cuenta
que incluso los enterradores llegaron a escuchar estas campanas durante la noche, aun cuando los ataúdes ya estaban enterrados, y después del pinche susto que les ocasionaba, corrían a desenterrar a la persona. Y así nos podríamos seguir horas y horas hablando de frases, modismos, jerga y tantos componentes que hacen tan rico nuestro lenguaje y cultura. Pero no, terminemos como siempre con una reflexión. Los refranes pasan de generación en generación y no caducan nunca. Están presentes en el ADN del vocabulario español y de cada lengua que existe en este planeta, y expresan de manera metafórica algunos principios y sabidurías que se han ido aprendiendo a lo largo de los años. A veces, una imagen vale más que 1000 palabras, pero un refrán también. Transmiten la idea más importante de lecciones que has aprendido, y al ser muy elaboradas, te cuentan de manera exacta lo que quieres decir en ese momento. Con solo unas pocas palabras, puedes explicar a la perfección una situación de manera fácil y sencilla para que todo el mundo la entienda. Solo tiene un significado y no puede ser entendido de otra manera. El origen de los refranes se remonta a la necesidad de comunicarse el uno con el otro. Cada pueblo o grupo de personas pasan a lo largo de sus vidas una serie de experiencias y en base a ellas aprenden lecciones. Son consejos directos sobre la sabiduría adquirida de las vivencias. Estas expresiones han ido pasando de manera oral, de padre a hijo hasta nuestros días. Cada generación tiene sus propios modismos, expresiones e incluso nuevos refranes. Sin embargo, muchos han perdurado por siglos y aquí seguirán. Y qué mejor que además de usarlos de manera adecuada, sepamos de dónde vienen para no solo entenderlos mejor, sino también para propiciar un buen tema de charla con las nuevas generaciones. ¿Y por qué no? Seguramente también tener un tema de largas horas con las generaciones previas a nosotros, quienes, te aseguro, disfrutarán el compartirte su conocimiento sintiendo que aún en el ocaso de sus vidas pueden enseñarte algo. ¿Y tú? Además de disfrutar ese momento, saldrás enriquecido con un poco de cultura y agradecido de haber aprendido algo nuevo sobre un tema que forma parte de tu herencia cultural. Y te aseguro que, como yo, no conocías el verdadero origen de al menos la mitad de estos refranes. Pero a mí no me da pena aceptarlo. Lo que me da un chingo de pena es que haya tenido que venir un extranjero a generarme la inquietud de conocer un poco más sobre mi cultura. Como desafortunadamente pasa con tantas situaciones hoy en día. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me escuchen en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast y también en YouTube. Y espero que me sigas enviando las sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimenteyopodcast@gmail.com. Y te invito también a continuar siguiéndome en Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel, y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.